Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a platicar de un tema que estaba pendiente, que es apendicitis aguda. De todos ustedes es bien conocido, sí, que el cuadro de apendicitis aguda es una de las causas principales de atención en la sala de urgencias o en el consultorio. Tendremos y sabemos que esta patología es la primera cirugía en el mundo de urgencia que se realiza. Entonces, vamos a empezar a platicar de esto, ¿no? La apendicitis es un proceso inflamatorio agudo del apéndice vermicular. Aquí la vemos, vamos a hablar un poco de ella. La apendicitis tenemos que es un vestigio del apéndice secal. Aparentemente su función era desconocida hasta hace algunos años, sin embargo se han hecho algunos estudios donde se ha demostrado que el apéndice tiene funciones inmunológicas, ¿no? Tanto para producir algún tipo de inmunidad, algún tipo de células, pero la verdad aparentemente no tiene una función real. Tiene una longitud de 20 centímetros, de 12 a 20 centímetros, tiene una arteria pendicular, está inervada por el sistema nervioso autónomo y su posición va a ser variable. Generalmente se encuentra en el retroperitoneo y dependiendo de esta posición es el tipo de cuadro clínico que nos va a dar. Hay una mínima producción de líquido a través de esta, ¿no? Es un saco ciego, es un lumen que va a contener como todo el tracto digestivo, en la mayor parte del tracto digestivo, 4 capas, ¿no? Es la causa más común de dolor en abdomen agudo. Entonces, si no encuentran la causa, seguramente es apendicitis. Una cada 15 personas puede presentar algún cuadro similar. El diagnóstico diferencial lo vamos a ver más adelante. La incidencia es entre la segunda y la tercera década de la vida y es excepcional o es muy rara en menores de 3 años. Se considera que hay un problema a nivel de la luz del apéndice. Vamos a regresarnos un poco y vamos a ver aquí que es la luz del apéndice donde está altamente irrigada y el problema principal es un problema obstructivo. Cuando hay un fecalito, ¿sí? Aquí hay una obstrucción en el retorno venoso y en el llenado arterial y esto hace que exista una congestión, ¿sí? Vascular. Nuestros objetivos, bueno, serán como médico general o médico de primer contacto, primero hacer el diagnóstico para evitar complicaciones. Y también es importante descubrir y saber los diagnósticos diferenciales para no hacer una cirugía innecesaria. Se reporta que aproximadamente el 10% de todas las abdómenes agudos que parecen ser apendicitis no lo son y eh, de 100 apéndices que se operan, 10 va a ser otro diagnóstico, como adenitis mesentérica, como algún otro problema ginecológico, ¿no? Y aquí la importancia reside en saber hacer un buen diagnóstico, teniendo un diagnóstico diferencial asertivo. Aquí vamos a regresar al principio de las pláticas donde hemos hablado, donde lo más importante es hacer un buen interrogatorio y después saber muy bien la fisiopatología. Entonces, tenemos que la anatomía quirúrgica del apéndice es muy importante. Sabemos que se ubica en la pared posterior interna del ciego a 2-3 centímetros por debajo del ángulo o la válvula ileocecal y va a estar precisamente donde se unen las 3 cintillas o las 3 tenias del colon, ahí se va a formar. El colon, ¿sí? El ciego, en este caso el colon ascendente, va a estar adherido al abdomen por ligamentos internos, externos, y el ciego eh, va a ser no móvil. Sin embargo, en algunas situaciones, por ejemplo, en el embarazo, por la cuestión del útero gestante y este bebé pues, van a desplazar el ciego hacia más arriba y puede ser que el cuadro de dolor abdominal esté no localizado en la fosa ilíaca derecha.
En la mayor parte de los casos, la implantación del apéndice es sobre el ciego y va a corresponder al punto de McBurney. Se dice que si ustedes hacen una línea imaginaria entre la cresta ilíaca superior y el ombligo, en la unión de su tercio medio con su tercio externo, aquí como lo pueden ver, ahí se va a encontrar, ¿sí?, el punto de McBurney. Hay otro punto que también se le llama de Lanz, que es la unión del tercio derecho y el tercio medio de la línea horizontal que une las dos espinas ilíacas anterosuperiores. Ahí se encuentra el punto de el apendicular. Estos dos puntos son muy importantes porque son en donde vamos a buscar a la hora de explorar a nuestro paciente. Definitivamente nunca vamos a iniciar la exploración sobre el punto doloroso, sino de la parte más alejada. Aquí tenemos todas las posiciones que puede guardar el apéndice. La retrocecal, que es una de las más frecuentes, la retoilial, la preilial, la en cavidad pélvica, hacia el ovario, hacia el hueco del sacro, hacia abajo, hacia arriba. Ahora puede haber apéndices tan largas, ¿sí?, de 15 a 20 centímetros, que están hacia la cavidad abdominal y llegan a alojarse su punta en lo que es el cuadrante superior derecho, por donde anatómicamente estuviera la vesícula. Y a veces en ocasiones se ha hecho diagnóstico diferencial o se ha hecho diagnóstico de colecistitis y se ha operado a este paciente, siendo que tiene una perforación en su punta. Es muy importante que hagan ese diagnóstico diferencial de el tamaño de la apéndice. Más cuando son mujeres, tengan mucho cuidado porque las mujeres en el hueco pélvico pues hay ovario, hay trompas de falopio y hay algunas otras enfermedades ginecológicas que pueden simular una apendicitis. Nuevamente, fisiopatología. Hay que recordar esto muy importante. Y aquí vamos a ver, voy a bajar un poquito eso por acá, donde la mayor parte de las apendicitis en los jóvenes y en adultos es por un fecalito, es un problema obstructivo. Pero en bebés, la principal causa es una hiperplasia linfoide. ¿Qué quiere decir? Que este bebé puede tener alguna enfermedad, algún proceso inflamatorio a otro nivel, por ejemplo, a nivel de vías aéreas respiratorias, y hay una proliferación linfoide a nivel de la luz de la apéndice, y esto te va a generar un problema obstructivo. Y al ver una obstrucción del apéndice de la luz, va a haber secreción de moco y éstasis. Esta va a hacer que exista una multiplicación bacteriana con exotoxinas, endotoxinas. Esto nos va a dar una penetración de la mucosa de estas endotoxinas y exotoxinas, y asimismo va a haber un daño en el epitelio con ulceración, y si el proceso continúa, haya un aumento de la presión intraluminal de 85 milímetros de mercurio. Esto nos va a dar la disminución en el flujo arterial y venoso. Esto nos genera la isquemia, por subsecuente una gangrena y una perforación. Este es el caminito que se da generalmente la perforación en 24 horas. Entonces nosotros tenemos que reconocer el cuadro clínico de un dolor abdominal, ¿sí?, que inicia en epigastrio perumbilical, después la migración, luego la temperatura, puede haber náusea o vómito. Y recordemos esto, ahorita que veamos el cuadro clínico, que en las apendicitis agudas siempre, primero va a ser el dolor, nunca va a ser primero el náusea. Entonces, pregunta clave que yo siempre hago: ¿qué le dio primero, el dolor o el vómito? Si te dice que el vómito, seguramente es una gastroenteritis o es alguna otra enfermedad que no amerite manejo quirúrgico, pero si el dolor siempre es el primero que inicia, tengan cuidado porque es muy probable que sea una apendicitis. El cuadro clínico, pues el cuadro clínico es una paciente que tiene anorexia, dolor leve a moderado en región epigástrico y perumbilical, de inicio lento, paulatino, sordo. No es de inicio súbito ni muy intenso. Posteriormente el dolor va a migrar a la fosa ilíaca derecha, y este primer dolor es un dolor referido, ¿no? Hay hipersensibilidad o defensa en la zona apendicular. Hay signos de peritonitis, que estos signos de peritonitis nos trasladan a un cuadro de abdomen agudo. La primera causa de abdomen agudo quirúrgico es el apendicitis, la primer motivo de cirugía de urgencia en el mundo, y posteriormente se puede agregar la fiebre y la leucocitosis.
Entonces, este es el cuadro clínico que tenemos que saber. Y el dolor principal, el síntoma principal es el dolor abdominal. ¿Ok? El paciente se va a quejar de un dolor. Y al aumentar este fenómeno fisiopatológico, el tiempo en la evolución natural de la enfermedad, el paciente va a estar postrado sobre su lado derecho tratando de que no se mueva mucho el abdomen para que no exista contacto de las dos capas de peritoneo y cause dolor. Entonces, un apéndice retrocecal probablemente no te dé un cuadro típico de apendicitis, pues un dolor sordo, y como está detrás del ciego, ¿sí? Y está envuelto en la capa del peritoneo, no te genera mucho proceso inflamatorio y puede ser un cuadro no muy típico. Y ante esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado y explicarle bien al paciente que es un cuadro posible o susceptible de apendicitis. Podemos hidratarlo, darle algún antiespasmódico, pero no dar analgésico ni antibiótico, porque el cuadro se va a modificar. Y eso se podrá discutir si en la primera consulta nosotros damos antibióticos sin tener un diagnóstico certero. Puede ser que ese cuadro lo vayamos a encubrir. Puede ser un apéndice muy largo, ¿sí? Y que esté hasta la vejiga y que nos dé datos de irritación de las vías urinarias inferiores, pero hay que tener en cuenta que el cuadro de diferencial de apendicitis hay que hacerlo en este tipo de pacientes. La semiología es lo más importante. Siempre vamos a hacer una buena inspección, auscultación, una palpación y una percusión. Recordemos que siempre debemos iniciar de donde no hay dolor hacia donde hay dolor. Porque este tipo de pacientes generalmente lo revisa el interno, el residente, el adscrito de la mañana, y como no ha habido estudios, lo ve el adscrito de la tarde y otra vez nuevamente el residente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en la semiología está el 80 o 90% del diagnóstico. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué estaba haciendo cuando le dio el dolor? ¿Ese dolor ya le había dado anteriormente o es primera vez que le da? Ese dolor de aquí de la boca del estómago, alrededor del ombligo donde le inició, se fue hacia otro lugar. Es muy importante hacer ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Con qué se acompañó? ¿Vomitó? ¿Cuántas veces? ¿De qué color? ¿Ha tenido fiebre? ¿Le dio fiebre antes o después del dolor? Esto es sumamente importante. Y a la hora de la exploración va a haber varios puntos que ustedes van a tener que explorar, como el punto de McBurney, el Bloomberg, el Robson, el psoas, el obturador. Hay muchísimos signos que van a tener que revisar, y sobre todo, todos, lo más importante, lo que te van a traducir es un proceso de inflamación del peritoneo, o sea, peritonitis. El punto de McBurney, de Bloomberg, de Robson, de psoas, obturador, todo esto lo van a tener que agregar a su glosario de terminología que estamos haciendo para el final del semestre, porque ustedes deben de saber cómo encuentro el punto de McBurney y dónde lo hago y cómo lo hago. Por ejemplo, el de Robson es presión en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Y por forma retrógrada el gas se viene hacia la fosa ilíaca derecha, y al hacer distensión sobre el ciego y sobre el apéndice va a haber dolor en la fosa ilíaca derecha. Así como todos los demás signos que vamos a seguir viendo, que son importantes, como el obturador, que aquí tienen cómo se hace, el signo del psoas al hacer movimiento y estiramiento del psoas en un fenómeno de extensión, va a haber presión sobre el apéndice y este va a generar dolor. Los exámenes de laboratorio son muy importantes. Hay que pedirle a toda mujer embarazada en edad reproductiva prueba de embarazo, porque es un diagnóstico diferencial muy importante. Hay que hacer, el marcador más importante son los leucos. Generalmente puede haber una leucocitosis entre 11 y 12,000, pero si hay una leucocitosis más elevada, cuidado, piensen en un cuadro complicado. El examen general de orina es importante tenerlo para ver el diagnóstico diferencial de urolitiasis. Lo que vamos a pedir de estudios, pues bueno, la radiografía de abdomen nos da unos datos indirectos de apendicitis. El único dato patognomónico, y anótenlo porque es pregunta de examen, el único dato patognomónico para la apendicitis es el coprolito, que se puede observar en muy poco porcentaje, y eso me lo van a investigar y me lo van a decir en qué porcentaje de pacientes con apendicitis se presenta el coprolito.
Y como van a ver, es un bajo porcentaje que no lo vamos a tener en todos los pacientes. Lo que sí vamos a ver son datos indirectos, que son muchísimos los radiológicos, pero no hay como el cuadro clínico. Los radiológicos son la esclerosis antiálgica, el borramiento de la grasa preperitoneal, niveles hidroaéreos, aire libre subdiafragmático en dado caso de que esté perforada. Esto es muy importante. La ecografía nos sirve principalmente en dos escenarios, en niños que nos dan datos específicos donde no se mueve el apéndice, una imagen como en tiro al blanco y la falta de peristalsis o líquido libre periumbilical. Y en mujeres embarazadas por la cuestión de la radiación. Entonces, en mujeres y en bebés, en pediátricos, es muy importante el ultrasonido, no así en el paciente adulto. Los diagnósticos diferenciales: adenitis mesentérica, divertículo de Meckel, enfermedad diverticular del colon, una infección urinaria, rotura de un cuerpo folicular, el síndrome de Mittelsmers, que es una menstruación dolorosa, endometriosis, gastrocolitis, enteritis, carcinoma de colon, cálculo ureteral y un embarazo ectópico. Todas estas causas, entre otras, nos pueden dar un cuadro similar, abdomen agudo con diagnóstico diferencial de apendicitis. El tratamiento es meramente quirúrgico, las dos formas de abordarlos es laparoscópico y abierto. Cuando está complicado es preferible hacerlo en vía laparoscópica. Por ahí hay algunos estudios donde se habla de la apendicectomía de intervalo, donde se le da antibiótico, dejas que se enfríe un poco el cuadro, puedes inclusive drenar si existe algún absceso en vía percutánea y posteriormente hacer la apendicectomía. La apendicitis aguda se tratará en forma quirúrgica lo más pronto posible. También por ahí hay otros estudios que no han tenido todavía el peso que se piensa, donde se inicia el tratamiento con manejo antibiótico y posteriormente se da de alta al paciente, se está vigilando. Esto se hace más que nada en Estados Unidos, se le está hablando para ver cómo va. No ha tenido éxito, pienso yo, por lo siguiente. Si volvemos a la fisiopatología y sabemos que el apéndice tiene un problema obstructivo, un fecalito, una materia fecal que está obstruyendo la luz, ¿sí?, de ese apéndice, donde no hay flujo venoso, no hay flujo arterial, hay éstasis de líquido, hay proliferación bacteriana. Díganme de qué forma el antibiótico va a quitar esa obstrucción. No la va a quitar. No la va a quitar. Hagan como le hagan, no se las va a quitar. Entonces, ahí el tratamiento quirúrgico es donde interviene. No vamos a hablar mucho de la técnica quirúrgica. Lo que sí vamos a decirles es que hay que revisar las guías mexicanas y de cirugía endoscópica para ver cuál es la recomendación para esto. Al hacer abordaje, intencionadamente no coloqué la escala de Alvarado y la escala de Ripasa para que la vean. Estas escalas tienen una puntuación y nos dicen, según su puntuación, si es casi seguro que es apendicitis, es alta probabilidad, poca probabilidad. Se las dejo de tarea, por favor me las van a mandar a mi correo o las van a subir a la plataforma para platicar. La técnica quirúrgica la vamos a ver, voy a subir un video en una cirugía abierta y una cirugía laparoscópica para que puedan ver ustedes cómo se retira el apéndice. No es el objetivo que sean expertos en la técnica quirúrgica, pero sí en el momento de abordar al paciente para hacer un adecuado diagnóstico y referirlo con quien sea necesario. Y entonces tenemos un dolor abdominal de inicio lento, paulatino, en epigastro, periumbilical, que migra posteriormente con las horas, a las 4 a 6 horas a fosa ilíaca derecha. Puede haber o hay náusea, vómito, hay dolor en el cuadrante inferior derecho, hay rebote positivo cuando va avanzando más, hay fiebre, hay leucocitosis. Puede haber en ocasiones, si está retrocecal y la apéndice está tan inflamada que irrita el uretero, puede haber hematuria y entonces el cuadro clínico es el que manda. Puedes tener un cuadro típico de dolor abdominal con un índice de Alvarado de Ripasa alto y leucocitosis, no importa.
Nosotros no operamos laboratorios, ultrasonidos ni tomografías, operamos pacientes. Y lo más sensible es el cuadro clínico, la exploración y la semiología. ¿Ok? Si tienes duda, si este dolor fue un dolor de inicio súbito, intenso, en fosa ilíaca derecha, con irradiación hacia la región genital y la cara interna de la pierna, ojo, no es apendicitis. Puede ser una urolitiasis o puede ser otra cosa, una hernia encarcerada o algún otro tipo de patología. Pero las apendicitis generalmente son dolores sordos de inicio paulatino, poco a poco va aumentando y con el pasar de las horas el cuadro se establece muy claramente a las 8 o 12 horas y a las 24 horas, si no ha sido intervenido, el apéndice puede perforarse. Por ahí en los pases de visita diaria en los hospitales se dice que la apendicitis estuvo en fase 1, 2, 3 y 4. La realidad es que la apendicitis se divide en dos formas, en complicada o no complicada. La no complicada es a lo que corresponde o nosotros llamamos en el pase de visita en forma ya arraigada por mucha gente. En fase 1 o fase 2, la fase 1 es un problema de una fase donde hay un proceso inflamatorio, la fase 2 que se le llama fase catarral, donde ya empieza a haber algo de líquido peri umbilical, todavía no hay pus, el grado 3 ya hay una apendicitis purulenta con atas de fibrina, zonas de isquemia o inclusive necrosis, y la fase 4, que la fase 3 y 4 corresponden a la apendicitis complicada, la fase 4 sería una apendicitis perforada. Estas fases o estas etapas son hallazgos histopatológicos. Entonces nosotros traducimos que está en fase 1 cuando el apéndice tiene pocas horas de instalación, 6, 8 horas tal vez, e intervenimos quirúrgicamente. Entonces esto es muy importante que lo tengan en la mente. Apendicitis complicada o no complicada. No complicada, etapa o fase 1 2, complicada, etapa o fase 3 o 4. Entonces, les voy a subir un par de videos de una apendicectomía abierta y una apendicectomía laparoscópica para que revisemos y platiquemos un poco más. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no tengan ningún inconveniente en hacérmelo saber. Ya saben las vías y estaremos al contacto. Cuídense, nos vemos pronto.